Vamos a hablar de nuestro libro Cuéntamelo otra vez, que empezó de una manera curiosa, porque esto era para un formato distinto, que era el PSL, que es un cuadernillo que sacamos con 5 o 6 historias pues, para dar movimiento a los textos. Y entonces, en la anterior edición del PSL, en el número 4, abrimos convocatoria y pedimos relatos de amor y monstruo y llegaron un montón. Entonces, ¿qué pasa? Que dijimos, son relatos muy específicos, están muy bien, no podemos dejarlos correr y malgastarlos. Entonces sacamos un número especial del PSL más gordito en libro, como cosa excepcional. ¿Qué pasó? Que en el quinto, en el de Cuéntamelo, bueno, no sé cómo se llama al principio, da igual, el de cuentos recontados, pasó exactamente lo mismo pero más. Llegaron más relatos aún, todos bastante potables y dijimos no se pueden quedar fuera porque van a tener mal apaño. Y como no podíamos repetir otra vez otro número excepcional, porque ya quedaba raro, decidimos hacer antología. Algunos autores se pusieron muy contentos y ha quedado al final un libro bastante simpático. Bueno, lo puedo enseñar, no hace falta que lo enseñar, pero... No, pásalo. Venga, pues pásalo. Es muy interesante porque en el momento que nosotros planteamos lo de recontar los cuentos, el retelling, que ahora hablamos un poco de qué es, llegan enseguida muchas visiones y muchas formas de enfocar la revisión del cuento. Según Internet y la Wikipedia, el revisionismo, el retelling, es reescribir una historia de ficción alterándola para adaptarla a una ideología política o bueno, una ideología en general, es igual, o cambiando los roles, o sea, haciendo que el cuento sea distinto pero igual que el original. Por ejemplo, con el ejemplo de Bailando con Lobos, que es un revisionismo del western porque los indios, en vez de ser salvajes, son buenos. Esa es la idea. ¿Qué pasa? Que aquí cada uno ha hecho lo que ha querido. O sea, no han cogido un cuento y le han cambiado los factores, sino que cada uno, pues, uno ha cogido los personajes y los ha metido en una historia tipo Mad Max, por ejemplo, otro ha intercambiado los papeles, el otro lo ha puesto en un futuro lejano, así, han ido haciendo un poco lo que querían. Y eso es enriquecedor porque son distintas visiones de cómo ahora mismo percibe esta panda de indeseables el retelling. Claro, el otro factor interesante es que es un cuento. Si os metéis en temas académicos con los cuentos, se puede flipar porque hay cantidad de libros de teoría. Yo, Óscar, que sabe que es un entendido en esto, le pedí ayer por la noche, digo, oye, ¿qué tienes por ahí interesante así que me pueda dejar para mañana? Me ha soltado un tocho que es muy interesante, pero lleno de teoría sobre la clasificación de los cuentos. Porque claro, la general dice que hay cuentos de hadas, cuentos de costumbres y cuentos de animales. Esa es como la clasificación. Y enseguida se ha echado abajo porque es como, bueno, es que uno de animales puede ser fantástico, que serían los de hadas, o puede ser costumbres de su tiempo. Entonces, es una cosa muy confusa de clasificar. Y han intentado, pues luego se ha ido desarrollando, había un tipo que proponía 15 clasificaciones, cada una con un matiz, bueno, un follón tremendo. Entonces, al final lo que he visto, que me parecía más exacto, es clasificarlos por funciones. Dicen que los cuentos, al final, tienen todos la misma estructura, más o menos. Como hay una serie de funciones, de acciones, entendemos como función el peso que tiene en la historia. Es decir, llega el padre y le dice a su hijo, te vas a ir al mercado a comprar una cosa. Le está encargando, ¿no?, el viaje, la aventura inicial. Y eso mismo lo puede hacer un príncipe, lo puede hacer el rey, el mago, no sé qué. Entonces descubren que hay una serie de funciones que se van repitiendo una y otra vez en los cuentos y que eso es lo que da la estructura. Es decir, los cuentos tienen multitud de personajes, multitud de detalles, pero siempre tienen un poco la misma sucesión de hechos, que además van en el mismo orden. Pon el ejemplo de un robo. No tiene sentido que el ladrón entre a robar y luego tire la puerta. Bueno, lo tiene, pero si ya ha entrado sin tirar la puerta, creemos que no es necesario que lo haga. Sino que siempre va el primero en tirar la puerta. Pues con los cuentos pasa igual. Entonces, al plantear lo de los cuentos, vemos también qué percibe la gente como cuentos. Llama la atención que la gran mayoría se ha ido a los cuentos que tenemos más frescos gracias a Disney y luego a cuentos más populares como el flautista de Amelín, creo que había algún gato con botas, puede ser, o sea, cosas como muy próximas y conocidas y se repiten, es decir, que no es que está mal, es un dato llamativo que haya gente que vaya una y otra vez sobre el mismo cuento y que coincidan todos en ello.
llama la atención. Es como el espectro de cuentos parece que se ha reducido a lo más reciente. Entonces todo eso hace que la antología, más allá de lo bien escrita que está y lo interesante que hacen los cuentos, tenga un interés por la perspectiva que aporta, es decir, año 2017, cómo percibe la gente los cuentos clásicos y qué cree que es lo que es. Y luego también que se confunde, ¿no?, con la fábula que tiene el interés de dar un consejo moral o decir esto es cómo hay que hacer las cosas o cómo... Y después este rollo teórico, vamos a entrar ya a hablar con ellos. Esta antología es muy rica y muy variada, así que vamos a dejar que cada uno nos cuente un poco de qué es una... No, como os decía, no es retelling como tal, pero es una mezcla muy interesante, una mezcla que nos reímos, Diego se rió bastante. Así que cuéntanos un poco, la sinopsis, así por encima. Bueno, básicamente, todos conocéis a los hobbits, que se caracterizan por tener los pies muy grandes. Entonces yo vi ahí una característica que me ayudaba a enfocarlo con el tema de la Cenicienta, pues porque quería un personaje que solo tuviera una talla de zapatos y que fuera fácil de identificarle. Entonces yo soy una apasionada de la Tierra Media, me encanta el profesor Tolkien, entonces pues tengo mucho cariño a sus personajes y pues decidí coger a Bilbo para este cuento. Entonces es una versión de la Cenicienta totalmente alejada del romance, es una historia un poco más encaminada a una historia bélica en la que pues el rey, en este caso es Thorin, ha perdido a uno de sus generales y busca un nuevo líder para su ejército. Entonces decide hacer una gesta para encontrar un caballero. Entonces Bilbo, que es un mozo de cuadras, pues decide presentarse gracias a la ayuda de un mago, que es Gandalf, y le regala unas botas, digamos, encantadas. Y pues es el cuento de la Cenicienta, pero... Pues, no contamos más que es spoiler. Bueno, contamos más. Bueno, antes de que se me olvide, en todos nuestros eventos nos gusta que si tenéis alguna pregunta levantéis la mano y se haga en el momento, o algún comentario, lo que sea, me da igual. Porque si no luego parece que está sacado de contexto, la gente se olvida, se le quitan las ganas y es un rollo patatero. Así que eso, si queréis preguntar algo, levantéis la mano, cortamos a quien esté hablando de inmediato, ¿no? y se le pregunta. Es una mezcla muy curiosa. Entonces, a mí, la pregunta es, ¿fue primero la Cenicienta o fue primero el Hobbit? ¿Con qué elemento decidiste que ibas a intentar construir el libro? O sea, el relato de retelling. Bueno, a ver, es que en realidad la idea del proyecto ya estaba escrita. Fue una idea que tuve... Sí, anterior, o sea, sí. Fue una idea que tuve anterior. Yo hablaba con un grupo de chicas que les gustaba mucho El Señor de los Anillos y pues escribíamos fanfics, escribíamos relatos basados en la Tierra Media. Entonces pensamos que nos apetecía hacer una mezcla entre cuentos clásicos y El Señor de los Anillos. Y pues lo mismo, pensé en Bilbo y sus pies y me vino a la cabeza la Cenicienta. Y salió así. Sí, o sea, entonces efectivamente El Señor de los Anillos fue antes, ya me parece una idea muy ingeniosa el pensar en los pies y salir. O sea, de todos los cuentos que es gracioso. Y es interesante ver cómo... Vale, Hasta la medianoche es el título, ¿no? Correcto. Ya lo sabéis, ya lo podéis leer poniéndole cara. Te voy a dejar un poco descansar para que no te agobies y vamos con el siguiente. Que es Miguel Garrido con Pedro y el Lobo. Cuéntanos, bueno, es Pedro y el Lobo en Galicia. Demasiado. Cuéntanos un poco de qué va y cómo surge. A mí un aspecto que me interesa mucho de los cuentos a día de hoy, o sea, por si lo tuviera que contar a día de hoy, sería, es una idea que me gusta mucho, lo de qué pasó después. Entonces este cuento que yo he escrito es un poco la historia de qué pasó después de no del famoso Pedro y el Lobo, hay una composición sinfónica que escribió un ruso, que no es eso lo que yo tal, yo voy a la fórmula, a ver, que viene el lobo, y vino. Pues qué pasó unos cuantos años después. Entonces a mí me gusta esa idea porque además creo que es fácilmente trasladable al ámbito gallego, que me gusta, porque incluso como soy gallego, pues me gusta ambientar un poco las cosas siempre en esta zona. Y darle un tono más oscuro, que creo que también le convenía. Además, para hacerlo un poco más friki, creo que era más atractivo, porque lo que ya no creo que no pega tanto a la sociedad actual de los cuentos es el tema de la moraleja. Entonces, como la moraleja está un poco pasada, también quería hacer esto, romper la moraleja. No mientas. Bueno, pues esto ya, desde aquí ya estamos de vuelta, no mientas. Aquí ya es otra cosa, es como más un destino, sin hacer spoilers de nada, pero un destino final que está esperando a los personajes por decisiones que tomaron en el pasado. Entonces, pues eso es un poco lo que he querido hacer. Vale, queda claro la intencionalidad, perfecto.
Ahora ya viene, lanzo la pregunta sobre la que quiero que hagamos un poco de debate, es interesante. La ambientación en España, el usar elementos, el recurrir a elementos patrios de ambientación o de personajes, da la sensación que hay una especie de rechazo desde un tiempo a esta parte, o sea, no es algo nuevo. Por una parte tenemos ese rechazo a ambientar cosas en España o incluso a los autores españoles, pues parece que van a ser putos o lo que sea. Y por la otra parte tenemos el movimiento contrario que empieza a tomar ahora más forma, que es el de ambientarlo aquí a la fuerza, como a tope, con ello, venga, vamos para arriba, cayendo a veces un poco en la parodia, ¿no? Y en ridiculizar el... O sea, caer en estereotipos, en cosas... O sea, no transmite, no da ganas de leer algo de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que se produce el rechazo a usar elementos del país en la literatura? Menuda pregunta, ¿no? Es difícil, ya por encima, sin meterte en jardines. ¿Y crees también, y esto va para todos, voy a querer más opiniones, ¿crees también que el movimiento contrario es solo moda o que realmente hay un factor de que se crea el... Tu opinión muy personal. Yo creo que esto pasa porque en España somos muy dados en general a despreciar lo que tenemos aquí y apreciar mucho de fuera. Y esto pasa en todo, pasa con el cine, pasa con la música, pasa con todo, con los libros ya ni digamos. Entonces, como ha habido un movimiento muy a favor siempre de apreciar los movimientos culturales externos y no los de aquí, pues esto es una manifestación más. Y parece que al final todo acaba siendo como, por ejemplo, en el caso de los elementos rurales que se meten en los cuentos, pues como un poco paródico, bueno, tal, las brujas, el lobo, el no sé qué, tal, parece como un poco al final hasta pasa de moda ya, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un poco ese rechazo que hay por esto, ¿no? Y además es una pena, porque es que encima en España hay un montón de manifestaciones culturales y muy lúgubres y muy interesantes, que ya no es ver solo Cuarto Milenio, que es que buscas, vas a la aldea del pueblo, a cualquier aldea, preguntas a los ancianos, hablas con tal, y todo el mundo sabe contar historias y cosas. Entonces, joder, que se desprecie todo eso, que se puede utilizar como un sustrato muy grande para hacer cosas, pues es una pena. Porque encima es que, por ejemplo, ¿por qué triunfa la cultura americana? Cuando es una cultura que en el fondo tiene 300 años, la cultura estadounidense, más bien diciendo. Pues porque lo han vendido mejor, pero nosotros aquí tenemos mucho más para contar que ellos. Entonces me parece una pena despreciar eso. Por eso yo cuando escribo, sobre todo los relatos que tengan que ver con cosas rurales, me gusta ambientarlo en Galicia. Muy bien. ¿Y crees que hay rechazo también por parte de los lectores o es solo cuestión de que no ha habido ejemplos buenos, accesibles, populares? Quiero decir, más allá de la típica lectura obligatoria, ¿no? De colegio. El bosque animado, no sé qué, pues sí, había cosas, pero joder, creo que los lectores están empezando a abrir un poco más. Por lo menos, vamos, lo que veo en internet y ves en el Twitter y tal, la gente está muy animada ya con cada vez ver cosas que tengan que ver con sucesos ocurridos aquí. Entonces, a mí me parece que se está revirtiendo un poco la tendencia. ¿Qué opináis el resto de esto? ¿Alguna opinión en concreto? ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Alguien en desacuerdo? ¿Alguien que añade algún matiz? Hombre, aparte de lo que ha dicho, que es todo cierto, Gracias. estamos muy condicionados por toda la cultura americana, entonces la gente escribe de lo que ve y lo que lee. Entonces, si ves series americanas que se ambientan en pueblos americanos, vas a la fuerza vas a escribir sobre eso. Y lo mismo, o sea, Stephen King, si escribes de terror, pues en vez de ambientarlo en un pueblo de Galicia, lo ambientas en Maine. ¿Y por qué le llamas John a tu personaje y no le llamas Pedro? Joder, es que no sé cuál es el problema. Es como, no, queda paleto. Bueno, pues no sé por qué. Igual es claro los referentes, ¿no? O sea, la fuerza de tener tantos referentes de algo que no es de aquí, pues acabas escribiendo lo que no es de aquí. Me parece bien. Sí, el resto también os parece bien. A mí no me enfoques, Yo soy la voz en off. Vale, bien. ¿Alguien del público? Sí, perfecto. Sí. Contaba contigo. No, a mí no me grabes, por favor. No hagas caso. Vale. Yo creo que has dicho que tú tienes tus referentes gallegos. A mí me parece que Galicia en particular es una zona muy golosa en España. Sí. Yo creo que también, o sea, las cosas que interpretamos como generadoras de miedo, como el tiempo y, ¿no? O sea, que en Galicia llueva, que en Asturias esté todo el día nublado, que le da esa penumbra y tal, o sea, también ayuda, por ejemplo, por lo menos a generar algo de fantasmagoría y cosas así, ¿no? Pero porque a mí me parece Castilla-La Mancha inspiradora. Te estás metiendo más bajete. Es que yo soy muy anti Castilla-La Mancha por el aspecto del lugar, no por otra cosa. No sé, aunque me parece que también, o
O sea, es más complicado por eso, ¿no? Que también lo que conoces cercano y identificas como familiar, pues no te da tanto miedo, ¿no? No te genera... No sé. Sí, que quizá te cuesta creerte que eso pasa aquí, ¿no? Claro. Sí. Aquí va a haber un detective molón con un Ferrari. Pues no lo veo. Vale. ¿Alguien más tiene...? Sí. Yo creo, bueno, si no es interrupción, No. a mi madre le gusta mucho estudiar generaciones, ¿no? Pensar en la carga generacional. Y aunque pueda parecer un poco locura desde nuestro punto de vista ahora de que hemos nacido después, yo creo que en esto tiene que ver un poco el franquismo, de que durante mucho tiempo España ha sido un país robado para nosotros, de que sentirte español era sentirte que te han robado algo, que hay alguien que te está imponiendo lo que tiene que ser España. Y yo creo que haya habido mucho rechazo en las generaciones previas a nosotros que nos han educado a nosotros, claro, y que han dado mucho el mensaje de lo de fuera es mejor, de fuera vas a tener más oportunidades, de si te quedas aquí, si te quedas en el pueblo y demás. Y yo creo que todo eso también ha influido, sobre todo también con lo de los referentes, porque al final ves todo a tu alrededor, en Maine, en Londres y demás, y dices, lo voy a poner en mi pueblo, sin mí. Yo creo que se junta un poco todo. Sí, sí. Vemos efectivamente que hay varios factores. O sea, en eso tienes razón. Una parte... Yo creo que de todas formas algo que ha dicho Miguel que es cierto es que eso está cambiando. A mí me parece que eso es una cosa... Porque también tenemos que hacer... Es lo mismo que leer autoras. O sea, yo creo que antes que escritores todos somos lectores, ¿no? Y eso también es algo de lo que tenemos que responsabilizarnos. A mí me parece un acto de valentía ponerlo en Galicia. Y, o sea, entonces es una labor de reflexionar sobre lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, me ha gustado bien, habéis debatido. Vamos a pasar al siguiente relato, que es el de Laura Arenas. 3 veces se llama. Este es complicado porque son los 3 cabritos Billy. Sí. Que no es un cuento que conozcan muchos. Yo entre ellos, no lo conocía. Entonces, ¿No? yo no tenía ni idea de qué era. Entonces, por favor, cuéntales de qué va el relato y luego cuál es el cuento de los 3 cabritos. Pues realmente elegí este cuento porque para mí es muy familiar. Lo contaba mi madre haciendo voces todas las noches. Era de mis cuentos favoritos de pequeña. Que es raro porque me dan mucho miedo las cabras, ¿vale? Me dan miedo las cabras. Y este cuento era un poco la idea de crear un monstruo a partir de un personaje un poco que es positivo, o que es el héroe del cuento. Las cabras son las heroínas del cuento, tristemente. Entonces, lo que me llamaba mucho la atención de este cuento para mí era los patrones o las repeticiones de los cuentos que le dan una cadencia especial, les dan pues eso, ese aura de cuento, que es lo que quería reproducir, pero a la vez quería meter algo tenebroso, o quería hacerlo inquietante. Y me gustaba mucho la idea, pues yo no escribo de cosas rurales, porque me he criado en una ciudad siempre y mi familia era de Madrid toda la vida y no tengo pueblo. Entonces nunca he tenido esa idea de pues los abuelos que te cuentan las historias del pueblo, o visitar, yo qué sé, la primera vez que vi una cabra pues tenía como mucha edad, ¿vale? A lo mejor por eso me da miedo. Entonces, para mí la idea de este relato era interesante porque quería reflejar un poco la construcción de una ciudad que realmente lo que se hace en el relato es la ciudad se está construyendo a través de pedazos de otras culturas que van emigrando a un lugar mejor y van trayendo cada uno sus ideas y sus supersticiones. Entonces, básicamente este relato es la idea de los cuentos como manuales de instrucciones, como ¿por qué están esas supersticiones? ¿Por qué hacíamos esas cosas, Antonio? Y ya se siguen haciendo, pero nadie sabe por qué. ¿De qué nos protegían? Tradición pura y dura. Pero como el punto de vista despegado de las personas que no han vivido esa tradición, no han vivido esos orígenes, ese mundo rural, y lo repiten a veces con despego, con, bueno, pues esto lo hacían los antaño, son tonterías de viejos, son cuentos de niños, pero la parte tenebrosa de, o no, o a lo mejor están ahí por algo, básicamente. Y no he contado nada de historia, lo sé. No, bueno, has dado una impresión así general, ¿vale? Nos sirve. El cuento de los 3 cabritos, resumen, claro. No resumen muy claro. Son 3 cabritos, 3 hermanos, ¿vale? El pequeñito, el mediano y el mayor. Y hay un troll, malvado, en el puente, que no quiere dejarles pasar a comer rica hierba en la primavera. Entonces el primer cabrito va, intenta convencer al troll y dice, es que soy muy chiquitito, no me comas, si es que no tengo carne, no me comas, tú déjame pasar, como, y a la que vuelva ya me comes. Entonces el troll dice, pues es verdad, y le deja pasar. Luego viene el hermano mediano y dice, pero es que tampoco, mira, sí que viene mi hermano, que es así que, déjame pasar,
por favor, yo ahora como y ahora vuelvo y me comes. Y entonces el toro dice, vale, le deja pasar. Y entonces llega el cabro, ¿no? Que es como se dice, Bueno, la cabro está cabra perfecto. grande. La gran cabra con sus cuernos llega y dice, ¡ja! ¿Qué me vas a comer? Espérate un segundo. Y a lo mejor el troll, el pobre, creyendo que iba a comer, acaba perdiendo su puente y su todo. Es muy triste el pobre troll, a mí me da pena, sinceramente, porque él La víctima del relato es es el troll, la claro. víctima. Él tenía su trabajo, tenía su casita. Y llegan las cabras, se aprovechan de él, le quitan todo. Toman el pelo, sí. Muy mal. ¿Ves cómo son Desgraciadas. malas las cabras? Ahora entiendo lo del miedo. Está bien. Me interesa porque has mencionado eso, que la ciudad se construye en torno a la tradición. Y precisamente los cuentos tienen uno de los componentes es la tradición y la costumbre. Sí. Pues eso, relatan cómo funcionan las cosas en ese momento, se cuentan por tradición, porque esto hay que hacerlo así porque es lo que se ha hecho siempre, Sí. y reflejan un poco en los usos del lugar y de la época, que es interesante. Entonces, ¿crees que hay cuento moderno como tal respecto al cuento, a estos cuentos clásicos? Sin A meternos ver, en el rollo académico de vamos qué a es el ver. cuento y todo eso, o sea, en líneas generales, como entendemos los cuentos. Sí, creo que todas las generaciones tienen sus tradiciones y tienen sus ideas. Quizá no existe ahora mismo una tradición de cuento moderno tan Marcada como... marcada, sí, quizá como la tradicional, pero sí, yo diría que dentro de muchos años, echando vista atrás a esta época, habría tropos o habría ideas que se repiten y, por ejemplo, yéndome a las series, ¿vale? Ahora mismo Black Mirror siempre está hablando de lo mala que es la tecnología o cómo aliena la tecnología, y creo que eso es algo muy presente a día de hoy, el miedo de deshumanizar la sociedad a través de la tecnología que nos separa y nos une. Luego ya si tú estás de acuerdo o no con eso, pero creo que es un miedo que existe hoy en día y que se repiten en obras y en series. Creo que podría ser un ejemplo. O sea que diríamos que no, que el cuento deja de ser escrito o hablado para pasar a otros medios y quizá estar presente en muchos sitios a la vez, pero no de una forma tan marcada. O sea, a mí me pregunto porque me cuesta identificar el mismo patrón, ¿no?, de cuento tradicional ahora. O sea, la tradición oral, no lo veo reflejado, hay casos y tal, pero es como tienes que hacer un ejercicio de reflexión. Entonces, quería saber cómo lo veis vosotros. Pues yo creo que es por eso, por lo que decía, que se ha roto la moraleja, y como se ha roto la moraleja ya puedes acabar un cuento abruptamente diciendo, pues ahora cojo y mato al protagonista, porque, o cojo y hago una cosa super heavy con la familia protagonista y no va a tener ningún tipo de consecuencia al final, no, es decir, no, lo hago porque sí, y pasa con la serie y pasa con todo. Pasa que ahora tienes, que lo que más triunfa siempre ahora mismo en el mundo, lo que hemos seguido es pues eso, gente como Walter White, como el tío de Sons of Anarchy, como pues todos son gente que son unos capullos. Y triunfan por eso, porque están un poco de vuelta del tema moral. Entonces es como que te atrae eso, el liberar el lado oscuro un poco, y en los cuentos que toda esta estructura estaba muy medida, yo creo que ya se ha roto por ese lado, pero bueno, se pueden, supongo que seguir apreciando cosas, o sea, seguir apreciando puntos de la estructura tradicional. No entero, pero puntos sueltos. ¿No? Exponlo. Alza la voz y exponlo. A mí me parece que es más bien al contrario, que hemos pasado por una época en la que se endulzaban los cuentos de hadas, pero la realidad es que Grimm y los hermanos Grimm cuando escribieron eran cuentos crueles, o sea, eran por definición, o sea, otra cosa es que luego se hayan ido edulcorando y la percepción que tengamos nosotros de ello sea, pero a mí me parece que los villanos siempre han resultado mucho más atractivos que la gente buena, ¿no? O sea, otra cosa es que estén de moda o no, pero vamos, a mí me parece que en general, o sea, los cuentos en particular me parece que siempre han sido muy crueles. Otra cosa es que se hayan edulcorado a lo largo del tiempo y tal, pero a mí me parece que no estoy de acuerdo con esa visión del cuento como algo dulce, ¿no? Vale. También un poco Sí. final. Ismael. A ver, cortito. Yo he visto una película. Bueno, voy a citar a un escritor. Recuerdo el prólogo de introducción de Neil Gaiman de Humo y Espejos, hace años, lo leí, que hacía una definición que era un cuento, porque es un libro, un recopilatorio de cuentos que hacía él, al estilo de Neil Gaiman, él le da un poco una vuelta de tuerca al concepto de moraleja, y comentaba, en una cita que es bonita, bueno, si la puedes leer, puedes búsquelo, porque está bien, que decía que realmente los cuentos es una manera de hacer entender a los niños, y los no tan niños,
cómo funciona el mundo y cómo está establecido. El tema, bueno, la moraleja, ¿no? Pues por ejemplo, si vamos a la Cenicienta, pues el tema de no te fíes de extraños que te dan una manzana porque quieren matarte. Blancanieves. Ah, coño, también. Vale, después Disney ya pues ha capitalizado todo eso y le ha dado una vuelta, pero realmente las moralejas de por sí y el planteamiento del cuento inicialmente es truculento. O sea, que ahora vuelve a estar un poco de moda los personajes grises y un poco malignos, digamos, pues bueno, es una manera también diferente, porque es un medio diferente la serie, que a lo mejor dentro de un tiempo pues se convertirá en los nuevos cuentos y la nueva manera de mostrar, sobre todo a los niños, cómo funciona el mundo y de qué está compuesto. Pero bueno, que es hacer ahí el inciso que la moraleja no es solamente la moraleja de decirte algo bonito, contarte algo bonito, sino también enseñarte cómo funciona el mundo, que a fin de cuentas te están mostrando lo mejor y lo peor, ¿no? Con un cuento así que parece inocente, ¿no? Unos cabritos y tal, pues te están contando que no te fíes de nadie porque el mundo está lleno de cabrones. El niño es el troll. De todos modos, él ha dado un poco en la clave. Se siguen haciendo cuentos para niños y se siguen haciendo cuentos con moraleja. Quizá nosotros estamos aquí enfocando cuentos para adultos, cuentos distintos, que ya no es para aprender a ver el mundo, pero mi sobrino le cuento, y por lo que sé del mundo editorial, los cuentos infantiles tienen mucho tirón actualmente. Sí, sí. Así Pero que están ahí. es más, o sea, estar presente es más la tradición, ¿no? O sea, va a quedar una tradición tan fuerte como, o sea, que no estamos hablando que esto fue un éxito en 1700, sino que se viene arrastrando a lo largo de muchos años. ¿Va a quedar ese pozo o como ya no hay costumbre o hay tantas cosas, se pierde y se difumina y... Sofi, sí. Una cosa respecto de eso, que a mí me parece que la perspectiva que nosotros tenemos de los cuentos antiguos del siglo XVII, siglo XVIII, está súper pasado, ay, como no me sale la palabra, que solo tenemos una parte muy reducida de lo que eran los cuentos en aquella época. Me parece que decir ahora cuáles son los cuentos que contamos ahora, pues los cuentos que contamos ahora son todos, ¿no? O sea, todos los libros que leemos, todas las series, o sea, las series que se vuelven populares, que todo el mundo tiene referencias, pues Juego de Tronos a mí me parece que es un cuento. O sea, es un cuento para nosotros porque todo el mundo, o la mayor parte de la población, llega un momento en que tiene referencias, aunque no se hayan leído los libros o no hayan visto la serie, saben más o menos quiénes son los personajes y quiénes son, pero eso, o sea, me parece que es un poco injusto para los cuentos nuestros de ahora hacer juzgarlos como más o menos importantes para nuestra cultura desde aquí, ¿sabes? Me refiero que tamizados, o sea, los cuentos, lo que tenemos nosotros ahora del siglo XVII-XVIII están súper tamizados, nos quedan pues 4 referencias, 5 referencias de probablemente todo lo que leíamos. Ah, ibas a hablar... Oye, como ya conseguimos esa conversación, yo creo que un cambio importante es que el contexto en el que eligió el cuento antiguo es diferente del de ahora. El cuento antiguo está desarrollado el fantástico. Ahora el fantástico es imposible darse porque tenemos la ciencia, tenemos un montón de cosas. Ahora le cuentas a un niño un cuento sobre un monstruo, se mete en Google y ve que es mentira. Por eso los cuentos sobrenaturales como La chica a la curva o bueno, un mito, cuentos de estos, son cosas paranormales que no tienen explicación. Yo creo que hay un problema, el que habéis comentado, que ahora hay más... Las historias se hablan más por otros lenguajes, como las series, los videojuegos. Yo creo que sí puede haber cuentos, pero más enfocados a nuestro contexto, por ejemplo, ciencia ficción. Cuentos de robots hay un montón, puede surgir historias interesantes. Por ejemplo, un cuento me parece muy interesante, son los cuentos surgidos a partir de Frankenstein, la inteligencia artificial con la vida. Yo creo que son cuentos que pueden seguir como moraleja y que pueden seguir repitiéndose igual que Blancanieves. Son conceptos que a lo mejor van a ir cambiando de personaje, ¿no? Como decíamos en los cuentos, que es otra característica del cuento. En el libro que me has dejado hablaba del autor que de un cuento en particular que se engaña a un personaje y en Rusia el personaje es un oso y un poco más al oeste el personaje es un diablo, ¿no? Entonces, un poco esa idea de a lo mejor el concepto de ciencia ficción repetido una y otra vez en distintos libros, ¿eso podríamos llamarlo cuentos? Sí, yo creo que sí, aunque es un ejemplo, puede haber todo tipo de cuentos. No lo sé. Sí, como ejemplo. Estamos generalizando, ¿eh? No vamos a sentar cátedra ni vamos a escribir ningún libro sobre esto, es solo reflexiones de... Vale. ¿Algo más que...? No. Pues entonces paso a Luis Alberto. Te toca a ti. El tuyo es La verdad sobre Maravilla.
Cuéntalo tú directamente. Este es uno que nos ha gustado también mucho. Bueno, comentaba Miguel antes que él lo plantea su cuento desde el punto de vista de qué ocurriría después de la historia de Pedro y el Lobo. Yo la idea original era plantear en ese sentido qué ocurría antes de que Alicia llegase al País de las Maravillas, sobre todo pensando en cómo llegó a estar la Reina de Corazones, pues planteando ahí su régimen de tiranía. Entonces, bueno, la idea era que pues cómo llegó exactamente la reina a estar en esa situación, pero también plantearlo, como diría, desde una apariencia de realidad. Es decir, situarlo en una situación contemporánea, en un contexto histórico real, y bueno, plantear que pues, con todos los personajes que aparecen ahí, cómo llegó a ocurrir todo eso. Es un thriller político prácticamente. Es House of Cards con Alicia. Es curioso porque es realismo, o sea, es el cuento extraído a una situación de realismo completamente, o sea, no hay elemento fantástico, o sea, no... Es un ejercicio de traspasarlo, de cambiarlo de forma totalmente interesante. Sí, a mí siempre me gusta, comentábamos antes pues que quizá ya no hablabas, ¿no? Que quizá lo fantástico ya no está tan, o ya cuesta mucho más crearlo, ¿no? Porque puede dar, pues eso, buscar cualquier cosa en internet, vale, es una leyenda urbana, vale, es una noticia que han publicado en tal sitio que no tiene ninguna fiabilidad. Puedes corroborar cualquier fuente o ver cualquier cosa en un momento, ¿no? Si es verídico o no. Entonces, a mí me gusta plantear, por lo que digo, que pueda tener eso que decía antes, una cierta apariencia de realidad, sea por el contexto, los personajes o bueno, la situación que les rodea, lo que hacen, ¿no? Sí, por quizás una descripción muy general, ¿no? Lo de apariencia de realidad, pero es también una idea que suelo intentar afrontar, ¿no? En este está conseguido. Por eso está ahí. Está muy bien. El anclaje con la realidad siempre es fundamental para ayudar a que el lector se trague el resto. O sea, es como, vale, tú haces un pacto con el lector y el lector dice, me voy a creer que esto es verdad, pero necesito un poco de ayuda para que pase. Entonces, ese ejercicio de buscar la realidad hay que hacerlo en todos los géneros y en este caso queda muy bien porque además eso es juntar dos cosas que pues Alicia es como una cosa fantástica referente a luego, si no lo he comentado, que bueno, también, si es cierto, manteniendo un poco el absurdo de la historia original. Están todos los personajes ahí, aparecen cada uno con su papel, con su rol, pero pues, las situaciones, pues eso mismo, por no contar mucho, ¿no? Cómo se desarrolla el contexto, las interacciones o cómo actúan entre ellos, cómo se dan lugar a algunas cosas, pues tienen también esa base de absurdo, ¿no? Sí. El relato es muy original y este va a ser el tema un poco del debate. Es un ejercicio de originalidad el sacarlo de... Entonces, a veces hay una obsesión por buscar la originalidad, sobre todo, ¿no? Cuando alguien empieza a escribir, no, tengo que hacer original, entonces te empiezas a dar cuenta que es muy complicado, porque lo que digo siempre, desde la Ilíada y la Odisea no se ha escrito nada nuevo, es todo elemento de aquí, de aquí y de allá. Entonces, hace poco hubo también una pequeña polémica con un autor que salió en una entrevista arremetiendo contra clásicos de fantasía porque no eran originales 100% y él en cambio sí estaba haciendo un trabajo de originalidad, creándolo desde cero, y entonces decía que eso tenía valor y lo de los otros pues no tanto, que es también una visión interesante a estudiar. La pregunta es... Sí. Si todavía no formulé la pregunta. ¿Tienes insensato? No lo puedo decir, tienes que buscar por internet, hombre. Es poner en contexto. La originalidad es tan importante, ¿crees tú que es tan importante para un relato? ¿Es un elemento más? Quizás solo con una pincelada de originalidad basta para conformar algo. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Es complicado. Hombre, yo creo que siempre ayuda a que la gente lo pueda, sobre todo a que la gente lo pueda recordar más. ¿No? Pero luego también es cierto que hay muchas historias que no tienen, que no son nuevas, no están inventando la pólvora, como el que dice, pero realmente están muy bien contadas, muy bien planteadas y hechas, y las recuerdas igualmente, sin ser tan
quizá tan originales. Entonces, bueno, pues quizá lo ideal sería un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. Hacerlo bien y si puedes aportar algo nuevo, pues mejor, ¿no? Pero si está bien hecho, yo creo que pues si tiene la originalidad es un plus, pero por lo menos un mínimo como el que decía. Sí. ¿Tú cuando los escribes procuras, o sea, te pones como meta originalidad o simplemente te planteas la historia y lo que salga? Partes de una idea, intento partir de una idea más o menos, una referencia y luego pues a veces lo intentas desarrollar, hay veces que sale más original. Vale, o sea, que es algo que surge. Más previsible, sí. No se busca, ocurre. Sí, más o menos. Por ejemplo, en esta historia, pues la idea me surgió de plantear, bueno, pues sí, es la reina del corazón. Vale, ¿cómo digo que una señora que está gobernando un país en una situación contemporánea y real y que van todos con el corazón en el pecho como si fueran la baraja de verdad? Pues más o menos partió de ahí y luego ya un poco pues revisando el libro ya vino todo lo demás. Muy bien. Y, de todas maneras, siempre me ha gustado el símil de que escribir es un poco como cocinar. La gracia tampoco es coger también los ingredientes que ya existen. Porque incluso si cocinas algo con un ingrediente totalmente nuevo, tú nunca vas a ser el mejor cocinero que va a usar ese ingrediente, eres simplemente el primero. Entonces lo original también... Claro, como muchas veces tenemos un club de lectura pulp que leemos textos de los años 20 y tal, hay muchas veces que dices, la historia está bien, pero ya la han contado mucho mejor. Y ha salido ya en todos los sitios y tal. Entonces, pues como la originalidad tiene su valor, pero buscarla por buscarla... Principalmente porque a mí incluso, si la buscas, no creo. El Antiguo Testamento y el Nuevo. ¡Oh, mierda, ya están! Tendrá su referencia, las manifestará más o menos. Es que además es otra cosa, que es que toda la gente que vive en un radio concreto, en un ambiente concreto, tiene referencias muy parecidas. Y yo no voy a pretender escribir muy diferente de lo que escribe un tío de Huesca o tendrán sus historias allí, pero joder, en el fondo vemos la misma tele, vemos las mismas series, hablamos el mismo idioma, es que hemos tenido el mismo gobierno, es que es todo igual, es que en el fondo no. Y a nivel occidental parecido. Otra cosa es que ya, por ejemplo, hace poco me acuerdo que vi en una entrevista que también salió un autor que había escrito un relato para un libro de ciencia ficción africana. Dije, joder, ¿qué es esto? Y no me había ocurrido nunca pensar cómo podía ser escrito pues, con las raíces africanas, con su simbología, con su cultura y tal. Pues a lo mejor ese tipo de cosas ahí no está la originalidad, pero no la originalidad como la he creado yo, no, oye, pues qué suerte tienes que has descubierto una pizca de universo que estaba así. El original para ti que no lo conocías. Claro, para ti. Pero aquí la tortilla de patatas es de... Claro, es que sí, vale, tú le has quitado aquí el velo, aquí algo, pero ya estaba eso ahí antes, que no lo has puesto tú. Entonces, Como igual que Colón descubrió América. Claro, como bueno, ya estaba ahí, América estaba ¿sabes? allá y otra cosa es... Muy bien. ¿Algún apunte más? Bueno, yo creo que esto enlaza un poco con el tema del monomito, ¿no? Y del viaje del héroe, que al final la historia solo es una, lo que cambia es el envoltorio. O sea, tú en lo que puedes aportar originalidad es en cómo lo cuentas y en cómo lo envuelves, pero la historia siempre es de una persona que tiene un problema, parte en un viaje y consigue algo para revertir la situación, y fin, o sea, y no hay más historia, o sea, viaje exterior de persona física andando y tal, o viaje interior de una persona que encuentra en su interior algo que le permite superar la situación, y poco más hay, o sea, no... Sí. Es lo que hablaba antes sobre los cuentos, efectivamente, que se pueden identificar una serie de funciones, de acciones que llevan a cabo, se combinan unas con las otras, pero son las que son. Y los teóricos podrán apuntarlo mejor, pero creo que esto pasa también en el resto de literatura porque es un poco ambiente. ¿Ibas a decir tú algo? Sí, yo creo que este problema de originalidad viene con muchos problemas del ego al autor y demás por el romanticismo. Que la gente entiende el romanticismo mal, la originalidad del autor, y se quedan con la figura de Lord Byron, el típico autor guapera, rico y que hace... Como todos nosotros, vamos. Sí, como todos nosotros. Intentan sentimentarlo, pero no se dan cuenta de que da igual las cosas que haces, sino lo que importa es saber lo que estás haciendo. Pues una historia original que sea buena y una historia que ya está estrellada y puede ser una maravilla. Un ejemplo que se lo pone cuando preguntan estas cosas es, por ejemplo, el Fausto de Goethe, la mejor literatura alemana que dice todo el mundo. Y es tal cual el Mr. Fausto, que se hizo un montón de veces, hay 100 copias antes que el Fausto de Goethe. Lo que hizo Goethe, cogió la misma historia, la misma tal cual, el mismo personaje, lo mismo todo, la misma trama, todo tal cual, y se metió en el evento y bueno, ya
y le adorna un poquito, pero es la historia repetida tal cual. Y aún así es una obra buena, por un montón de cosas que no vamos a hablar aquí. Interesante ejemplo, sí. Es que es una reflexión que a veces no... Cuando, a raíz de esta polémica y luego de comentarios, ¿no? Cuando ves un poco por internet cómo se busca la originalidad, lo que cueste, que yo creo que lo que tú dices surge. O sea, tú tienes esa idea de Alicia, mezclarlo con esto, y al final queda algo original, pero no porque tú lo fueras buscando, sino porque tú querías contar otra historia. Y... Sí, luego y es igual que lo que comentaban, ¿no? O sea, pensar directamente que vas a ser aquí, bueno, soy el amo, y voy a escribir aquí, vamos, directamente todos a mis pies. Vamos. Despacito. Un poquito, sí, un poco da un paso primero y luego ya sprinta, si quieres, pero sí. Bueno, curioso, Rafael. Vamos con Ferran. No, o sea, es muy duro. No, creo que es fácil. Venga, a ver. Bailan los niños, bailan las ratas. Cuéntanos. A ver, ¿cómo lo cuento sin spoiler? Es complicado. Vale, hay dos versiones esenciales, ¿no?, de Flautista Amelín. Hay una, que es la primera, que es la más oscura, como siempre en el origen es todo más oscuro y más macabro, en la que los niños no vuelven a aparecer. Y luego hay otra versión posterior que ya dicen, hostia, esto es un poco duro y tal, vamos a hacer que los niños reaparezcan porque le dan la pasta al flautista. Entonces yo hice una versión 1.5, ¿vale? Mi versión es, alguien tiene que ir a negociar con el flautista, después de saber que tiene unos poderes superiores a los humanos, ¿no? Tiene una flauta que hace cosas. Y mi historia es muy oscura porque yo vi que la tendencia a los cuentos es edulcorarlo cada vez más, entonces yo dije, pues yo al revés, yo todo lo oscuro que pueda. Y multipliqué esa oscuridad por 1000, le metí una dosis de terror existencial y de nihilismo extremo y dije, venga, para adelante. O sea, de hecho, el cuento no es del flautista Amelín, sino del flautista de 3 pueblos más allá de Amelín, porque me pasé 3 pueblos, ¿vale? O sea, me quedé a gusto con el tema. Pero bueno, la historia va de un pobre copista de una abadía de Amelín, que es el encargado de ir a negociar con el flautista la devolución de los niños después de saber que ese flautista tiene unos poderes inimaginables. Y cómo el pobre chico, sin comerlo ni beberlo, se ve tirando de un hilo para descubrir una verdad que no sabe ni él mismo si quiere saber. Y hasta aquí puedo leer. Claro, es que yo la pregunta la había planteado con un poco de spoiler. Ah, amigo. Porque, bueno, hay un factor religioso, vamos... Sí, el escopista, claro, ahí está. Claro, entonces, ¿qué pasa que...? Ya. Bueno, a ver cómo lo hago. Plantea su realidad. El elemento antagonista, que tiene que ver con la religión... Sí. Bueno, oye, ahora eres tú el que me lo ha puesto complicado. Amigo, yo me lo he estado pensando, digo, a ver cómo lo hago. A ver cómo lo recuerdo. Vale, vamos a ver. El elemento este en cuestión es habitual en la tradición, por ser un prototipo, ¿no?, de villano, por decirlo así. Sí. Hoy en día parece que ya no se usa tanto y que se traspasa esa maldad a otros factores, o como decías tú antes, se empieza a hacer a los villanos los protagonistas. ¿A qué crees que se debe? Ese alejamiento del también religioso. Es que era complicado, a ver. A esto no puedo responder esto. Al final todo se mueve por arquetipos, sobre todo en el cuento, que es muy de blanco o de negro. Entonces los cuentos son inicialmente dirigidos a niños. Entonces al niño tienes que enseñar que una cosa es buena y que una cosa es mala. Las cosas grises en los cuentos no salen mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora nos encontramos con una tendencia actual que tiende a hacer gris lo que antes era negro y hacer gris lo que antes era blanco para dar un poco de matiz al tema. Con los cuentos esto es complicado, porque históricamente no ha sido así. Entonces, ¿qué pasa? Que trabajas con arquetipos y trabajas con digamos, con el inconsciente colectivo y con cosas que son, digamos, previsibles, porque la gracia del cuento es un poco lo que decía ella, no es un poco la cadencia, son las 3 veces del cuento, son 3 toques, son 3 regalos, son 3 cosas, son 3 tal. El cuento, la gracia no está tanto en que sea imprevisible, como en que sea previsible, porque tú quieres que eso pase y tú sabes que a la tercera es cuando va la vencida, ¿no? Ahí no hay ninguna sorpresa.
Entonces la sorpresa está en cómo lo envuelves. Y yo decidí que lo que iba a hacer con el flautista Amelín, que es uno de los pocos cuentos en los que el héroe y el villano es la misma persona, decidí que iba a potenciar las dos caras del flautista para conseguir así el gris. Entonces, de alguna manera intento conseguir un poco de empatía con el villano, pero dejando claro que es el villano. Y no sé si con esto contesto tu pregunta. Ten cuidado que mueres si te portas mal, ¿no? El caso es, en el flautista de Amelín, yo no tengo muy claro, la moraleja va más bien para lo del pueblo, más que para los niños. Los niños son las víctimas, porque los padres no han querido pagar al flautista. La moraleja no se está caño, entonces. No es necesario tampoco sacar moraleja, pero yo creo que eso sería... Si alguien viene pueblo con poderes sobrenaturales, pague. Vale. Siempre que tengas Parece bastante extrapolable, además. O sea, resumiendo, tú estás a favor, digámoslo así, ¿no? De un poco más de... Tampoco suavizarlo tanto hasta el nivel de... Te están tratando como si extremo fuera... de oscuridad para que el niño lo pase mal y tenga pesadillas, pero bueno, que un toque no creo que les vaya a sentar mal. O sea, que los niños son capaces de entenderlo, a veces les tratamos como tontos. Es a eso donde voy, o sea, se les trata como tontos con estas cosas. ¿Sí? Sí. ¿Alguien quiere opinar? Hombre, yo sí que estoy a favor de la parte edulcorada de los cuentos según en qué época de tu niñez la vivas. O sea, Vale, yo creo que sí que los cuentos felices, pues no sé, cuando los estás viviendo y los percibes pues, a través de películas, de libros o que te los cuenten tus mayores, no quieres que el protagonista acabe mal o que le pasen cosas malas. O sea, yo creo que conforme vas creciendo y maduras, pues sí que a lo mejor buscas esa oscuridad, pero al principio, no sé, ya a mí no me parece mal edulcorar. Que cuente lo que quiera. Bueno, en primer lugar escogí La Bella Durmiente porque es un cuento que me gusta mucho. Lo leí de pequeño, la película de Disney me encanta por Maléfica, hice una obra de teatro La Bella Durmiente también, de pequeño también. ¿Y hacías de Maléfica? No, el coro de Maléfica. Bueno, Mejor que el árbol. Mejor que el árbol es. Y... No, también, el coro hablaba. Y bueno, me gusta mucho esa versión y también porque conocí el también original, hablando esto de las versiones clásicas, y el cuento de Durmiente me parece muy espeluznante. Sobre todo además había una versión de Anne Rice que quiero buscarla, de La Bella Durmiente, que todo el mundo que habla de ella dice que es el horror, que no le gusta a nadie que dejaban los cuerpos. Y yo cuando me gustan cosas morbosas, me gustan cosas por cosas morbosas. Pues me gustaba investigar con eso. Y por otra parte, el cuentos también me gusta mucho el retelling, porque bueno, yo estudio literatura y me gustan esas cosas, pero estudio historia, esas cosas se cuenta dos cosas en retelling. Me gusta ver cómo va cambiando la mentalidad de un cuento en una época, o cambia la mentalidad, y quería hacer eso. Sobre todo porque estaba pensando, cuando estaba haciendo el cuento, pues estaba en la última versión, que era la película de Maléfica, que para cambiar la mentalidad, dar un mensaje distinto, en mi opinión se cargaban un poquito el cuento con el personaje de Maléfica y prevaloraban a tres personajes, sobre todo la versión de Disney, que eran muy positivos en mi opinión, las tres hadas madrinas. Porque si piensas en qué película de Disney y demás, hay tres heroínas que son tres mujeres de una edad ya avanzada, que no cumplen los cánones de belleza. Es que ninguna. Es un personaje muy positivo para cambiar un poco de personajes femeninos. Y la película Maléfica, para ensalzar al personaje Maléfica, pues se cargan a esos tres personajes, muy justamente mi opinión, y quería reflexionar un poco sobre eso, sobre el personaje Maléfica y por qué, y sobre el